síndrome metabólico. Luego ya vemos lo que es hipofunción y hipotálamo hipófisis. Y luego también hacemos como que un pequeño break y vemos lo de hiperpituitarismo. Entonces vamos a comenzar. El síndrome metabólico va a ser una condición muy prevalente que va a asociar a un incremento tanto de riesgo de enfermedades cardiovasculares y también de desarrollar diabetes mellitus. También va a estar asociado mucho a una mortalidad cardiovascular. En sí, para el diagnóstico del síndrome metabólico, debemos saber que sí o sí, de por sí, tiene que estar la obesidad central, más dos de estos criterios, que puede ser aumento de triglicérido en más de 150 o disminución del HDL. En caso de varones, tiene que ser menos de 40, en caso de mujeres, menos de 50. A este criterio también se le agrega el aumento de la presión arterial, sí, pero tiene que ser más de 130 sobre 85. Y también el otro criterio es el incremento de la glucemia, que tiene que estar más de 100 en ayunas. Ahora, ¿a qué se denomina obesidad central, no? En caso de las mujeres, tiene que tener un perímetro de cintura más de 88 y en varones tiene que ser más de 102 centímetros. Ahora, si tenemos obesidad más dos de estos criterios, de estos de acá, ya estaríamos hablando de un diagnóstico de síndrome metabólico. Ahora, en caso de europeos, asiáticos, chinos, varía un poco lo que es el perímetro de la cintura, ¿no? En caso de europeos, por decir acá nos ponen que en los varones lo consideran más de 94, en mujeres más de 80. En asiáticos varía también, varones 90, en mujeres en 80. Y ahora, es muy importante, oye, ¿está grabando? Es muy importante que haya una reducción del peso corporal y también que haya mucha actividad física para que así pueda disminuir la resistencia frente a la insulina. Y estos van a mejorar la tolerancia frente a la glucosa y otros factores de riesgo para una enfermedad cardiovascular, como es el incremento de los triglicéridos y también de la presión arterial. Estos pacientes normalmente pues están ya con metformina y también con aspirina, ¿no? Ya son diagnosticados. Ahora, he visto que tienen preguntas así relacionadas y bueno, encontré por decir, nos dice, ¿no? Concepto de que define cuál sería el más adecuado para que se pueda referir a un síndrome metabólico. En todos estos, tan solo leyendo o ya sabiendo más que nada los criterios de diagnóstico, pues podemos sacarlo. Trastorno endocrino que afecta funcionamiento de tiroides, como que no. Pero si nos enfocamos de repente en rápido buscamos, ¿no? Factores de riesgo cardiovasculares, porque está muy relacionado. Entonces, va a ser los conjuntos de factores de riesgo cardiovasculares que incluyen la obesidad, que era parte de los criterios de diagnóstico, la hipertensión y dislipidemia. Les puede venir bien el examen de repente. El anterior no he visto. La verdad es que no sé si ustedes tendrán el examen pasado, pero lo poco que he revisado, no he visto que haya venido tanto de síndrome metabólico, pero igual, acuérdense mucho el diagnóstico, ¿no? Cómo diagnosticarlo. Los criterios, acuérdense bastante los valores y a ver si de repente pues viene una pregunta así como esta. Después vemos esta que es de dislipidemia. Ya. Ahora, si pasamos al tema de dislipidemia, vamos a ver que hay tipos, ¿no? O sea, sus causas en sí. Está la dislipidemia hipercolesterolemia, que es la familiar, la hiperlipidemia familiar combinada, la hipercolesterolemia poligénica
y la otra que es la disbeta. En este caso, la que es más prevalente de estas cuatro, en primer lugar va a estar la poligénica y en segundo va a estar la familiar. Ahora, ¿cómo podemos diferenciar estas? Eh, Más que nada por la patología, ¿no? O sea, qué defecto tienen de por sí. En la familiar, el defecto es en el receptor LDL. En cambio, en las otras no tiene causa conocida. Y en la dispeto, pues acá hay una alteración en la ApoE. Pero conoce bastante esta, la hipercolesterolemia familiar. Defecto en el receptor LDL. Ahora, también hay una diferencia entre ellos, ¿no? La edad de comienzo. En la familiar va desde el nacimiento. En la familiar combinada ya va desde cuando son mayores de 20 años. También puede darse en niñez, pero es más frecuente en mayores de 20 años. En la poligénica también mayores de 20 años. Y la disbeta lipoproteinemia pues se da entre la cuarta y quinta decenio de la vida. Pero yo he visto que es muy frecuente que pregunten esto en exámenes de salud. Por decir, en colesterolemia hay que ver también los niveles, ¿no? Si este paciente tiene más entre 300 a 550, estaríamos hablando de una familiar. Si el paciente tiene familiar combinada y está con colesterol entre 260 a 350, también podríamos pensar esto, ¿no? Y luego nos vamos a cuál es el factor patológico que tiene. En una poligénica está entre 280 a 320. Y en una disbetalipoproteinemia va a estar más, es de 300 a 1000, o sea, este va a estar más alto. Y aquí también se incluyen los triglicéridos. En las lipoproteínas va a haber un aumento de LDL en la familiar. En la que es familiar combinada va a haber aumento de la LDL, pero también de la VLDL, pero con un descenso de la HDL. En la poligénica también encontraremos solamente el aumento del LDL y en la disbeta lipoproteinemia pues encontraremos acá una diferencia que la HDL y el LDL van a estar bajas. ¿Cuáles van a ser que tengan una prevalencia de familiares de primer grado? O sea, ¿cuál va a ser más prevalente? Que en las familiares van a tener el 50%, en cambio en las poligénicas es menor, ¿no? De 10 a 20. Ahora, también hay que ver cuáles van a ser enfermedades que van a causar dislipidemia secundaria. En este caso, vamos a encontrar que una hipercolesterolemia va a estar causada por un hipotiroidismo, un síndrome nefrótico, una ictericia obstructiva, también por la mielomatosis, una anorexia nerviosa, deficiencia también de hormona de crecimiento y la porfiria aguda. A esto también puede ser causa de una hipertrigliceridemia en caso de diabetes mellitus, síndrome nefrótico, la insuficiencia renal. Aquí comparten la misma causa, pues un síndrome nefrótico, la mielomatosis. Y acá su diferencia pues está con la lipodistrofia, con el abuso del alcohol y con la enfermedad de almacenamiento de glicógeno. ¿Cuáles van a ser los factores de riesgo en sí para hacer una enfermedad cardiovascular? Sabemos que hay los modificables y los no modificables. Los modificables van a ser el tabaquismo, la hipertensión arterial, la diabetes mellitus. Todo esto se puede modificar con el estilo de vida. Que el HDL esté en menos de 35, que la persona sea sedentaria y obesa. En cambio, los no modificables van a ser pues la edad, la historia familiar de una enfermedad coronaria, el género. Ahora, hay una forma para estratificar, o sea, hay varios métodos para ver el riesgo cardiovascular. En este caso, el Framingham es el que veo que más se utiliza. Este calcula el riesgo a 10 años de un infarto agudo para adultos de 20 años que no tienen una enfermedad cardíaca o diabetes.
Así es como, mira, en esta tabla se va a ver la estratificación de riesgo coronario de Framingham. Lo malo de esto de acá, bueno, tiene un detalle, ¿no? Que solamente va a agarrar desde los 20 a 79 años. Un pequeño ejemplo es que, por decir, él tenga a esa persona entre 55 y 59, le ponemos, no sé, 57 años. Entonces, en puntos, él ya va a tener 8. Ahora, si nos vamos a la presión arterial, imaginemos que pues esta persona tiene, habrá que ponerle más de 165, ¿no? Y encima pues nos dice que nunca se había tomado la presión o que no era tratada ni nada. Pues ya de por sí tiene otros 4 puntos. Ahora nos vamos, como dijimos, no tiene 58 años, entonces se ubica acá y hay que ver el colesterol, ¿no? Si esta persona tiene, imaginemos que tenga 220, ¿no? Y ya tendría otros 4 puntos. Y ahora le preguntamos, ¿usted es fumador o no? Y si nos dice que sí, pues ya tiene otros 4 puntos. Y también le calculamos el HCl y ahora vemos si tiene imaginemos, no sé, que pueda tener, para hacerlo más alto, 45. Va a tener 2 puntos. Y entonces vamos a sumar 8, 4, 4, 4. A ver, ¿alguien puede contarlo? Para ver si están ahí, chicos. A ver, ¿cuál era? Era 8. Ajá, 8. Celular. Voy a sacar acá. Era esto. Ya acabo entonces, 13, 14. 8 Sí. más 4 más 4 más 1 más 2 era en el HCl. Aquí vamos a pensar que tiene 45. Ah, ya, entonces más 2. Sería todo 18. Ya, entonces lo ubicamos acá. O sea, ya directo, la tabla tiene ya un puntaje y luego nos da el porcentaje, ¿no? Por los puntos. Entonces, si tiene 18, ya esta persona tendría un 6% de riesgo. Y luego de esto, vamos a la tabla donde vamos a valorar también el score, o sea, estrategias de intervención. De por sí, ya el tener más de 6, pues ya es alto riesgo. Si es menos de 1, es un bajo riesgo. Aquí normalmente lo que se hace es pues darle asesorías en estilo de vida, que haga dieta, ejercicio. Pero si a esto se le asocia que tiene el LDL más de 190, ya podríamos intervenir con fármacos, ¿no? Pero mayormente pues si tienen menos de 1, hay que hacer la asesoría. Ahora, si está en un riesgo moderado, lo mismo, el estilo de vida y hay que estar revisando, controlando los niveles de LDL. Ahora, como nuestro paciente está en un 6, él ya está en un alto riesgo. Se le pide el LDL y hay que ver en qué niveles están, ¿no? Si está entre 70 a 100, hay que considerar un fármaco de por sí y también sí o sí hacer que mejore su estilo de vida. Pero si este ya está más de 100, pues sí, ya hay que prescribirle fármacos, ¿no? Ahora, si es muy alto, que es más de 10, ya también todo se le suma, tanto el fármaco, estilos de vida. Y para esto sirve lo que es la estratificación del score de Framingham. Todo mucho que pregunten eso en el examen, pero es bueno saberlo porque igual de todas maneras cuando vamos a rotar al hospital, medicina interna, podemos ver esto, ¿no? Ahora, el tratamiento, hay varios tipos de fármacos, que son los inhibidores de la correductasa, que son las famosas estatinas. Ellos van a reducir los niveles de LDL y van a elevar los niveles de HDL, pero van a tener efectos colaterales, que va a ser la miopatía y el aumento de las enzimas hepáticas.
Hay que saber cuándo va a estar contraindicadas estas estatinas. De manera absoluta, cuando hay una enfermedad hepática. Porque recuerden que su efecto colateral era aumentar las enzimas hepáticas. Y también contraindicaciones relativas cuando está usando otro tipo de drogas, ¿no? La famosa estatina, pues la que usamos es la artovastatina, de 10 a 80 miligramos. ¿Cuáles van a ser los beneficios? Pues van a reducir eventos coronarios mayores, va a reducir la mortalidad por una enfermedad coronaria, reducen también a que estos pacientes lleguen a unos procedimientos de angioplastía coronaria y que también tengan accidentes cerebrovasculares. El otro tipo de fármaco son los secuestrantes de ácidos biliares, que van a reducir el LDL y elevar el HDL. Estos tipos de fármacos también pueden aumentar la concentración de triglicéridos y también todo fármaco pues tiene sus efectos colaterales, ¿no? Que van a presentar los pacientes o que pueden presentar son malestar gastrointestinal, como estreñimiento, reducción de la absorción de otro tipo de drogas. ¿En quienes va a estar contraindicado? En los que tengan disbeta lipoproteinemia o los que tengan elevación de los triglicéridos. Porque recuerden que parte de su efecto es aumentar la concentración de triglicéridos. ¿Cuáles van a ser sus beneficios? Reducen eventos coronarios mayores y sobre todo, pues, reducen la mortalidad, ¿no? Por una enfermedad coronaria. También tenemos el fármaco que es derivado del ácido fíbrico. Su principal acción es reducir los niveles de LDL. También podrían elevarlos, pero su máxima acción es reducir las concentraciones de triglicéridos. Esto es como que su plus de este fármaco. Y también, bueno, a esto se le hacen que pues se eleven el HDL, ¿no? ¿Cuáles van a ser los efectos colaterales? Dispepsias, cápsulas biliares y que también puedan tener miopatías. Contraindicación para este fármaco, no se les puede dar a los que tengan enfermedad renal o también hepática, pero que estos estén ya en estadio severo. ¿Qué tipo de fármacos tenemos? En el ácido fíbrico tenemos al gemfibrosil, que se da 600 miligramos 2 veces por día, el besafibrato de 400 miligramos por día, el ciprofibrato, que se da 100 miligramos por día, y el fenofibrato, que se da de 160 a 200 miligramos por día. Ahora, con ese cuadrito podemos también ver más o menos, o sea, qué escogemos, ¿no? Para cada caso. Por decir, en una hipercolesterolemia, nuestra primera elección va a ser sí o sí las estatinas. Ahora, si está contraindicado, pues podríamos pensar en una resina o ezetimibe, evolocumab. Ahora, si esta fracasa, también tenemos otra alternativa que puede ser una estatina más un evolocumab o también una estatina más un ezetimibe. Es como para aumentar la acción que pueda tener. En una hipertrigliceridemia, la primera elección es el fibrato. Recuerden que les dije que la acción que hace estos derivados de ácido fíbrico es reducir los triglicéridos, pues de primera elección se usa un fibrato, porque si el paciente tiene hipertrigliceridemia, hay que pensar rápido en, pues, ¿qué usamos? Fibratos. La alternativa a esto serían los ácidos grasos omega 3 o la atorvastatina. Ahora, una alternativa si esto fracasa, pues se puede unir fenofibrato más estatinas. Ahora, para la hiperlipemia mixta, hay que usar estatinas o fibratos de primera elección. También se podría usar como alternativa el fibrato o estatina para ambos. Y para potenciar esto, pues se podría usar un fenofibrato más una estatina. Ahora, también hay un fármaco que es el PKS, PCSK9,
se usa más para personas que no son incapaces de llegar a la meta del LDL. Recuerden que la meta tiene que ser 100. Y cuando estas personas son incapaces de llegar, pues se usa este fármaco, ¿no? ¿En qué casos estaría indicado? En pacientes que tienen una enfermedad coronaria con niveles superiores que tengan de LDL, que a pesar del tratamiento de estatinas, pues no estén llegando a la meta. Pacientes que también tengan cardiopatía isquémica, en que no estén alcanzando el objetivo terapéutico o que no toleran las dosis altas de estatinas. Y también están indicadas en, claro, todo paciente que no esté llegando a los objetivos. Básicamente por eso es que se le puede dar este fármaco, ¿no? Porque recuerden que a nosotros, bueno, en los exámenes nos van a preguntar bastante, ¿no? ¿Qué darías de elección para cada caso? Bueno, eso es todo con lo que es síndrome metabólico y dislipidemia. Creo que acá hay preguntas de... Vamos a revisar. A ver, esto por decir. Varón de 53 años, haber evaluado uy, para dislipidemia con historia de hipertensión, postestrés controlada con un solo medicamento. No tiene antecedente de enfermedad cardiovascular ni de dislipidemia. Sin embargo, toma simvastatina 20 miligramos al día desde hace 3 años para reducir su riesgo de enfermedad cardiovascular. Es evaluado por control de salud ocupacional. El examen tiene IMC 25, eso, frecuencia cardíaca 64, presión arterial controlada, examen físico entre los rangos normales, no hay síntomas ni acantosis nigrans, ni dolor abdominal. El colesterol está en 319, HDL 25, triglicéridos están, volando, glucosa 107, sí está controlada, TSH bien, creatinina, su límite. ¿Cuál es el manejo más adecuado? Acá dice que no tiene antecedentes de dislipidemia, pero por la hipertensión, o sea, sí está llevando las estatinas por una enfermedad cardiovascular, ¿no? Entonces, si vemos que ya directamente los valores, miren el triglicérido como está, súper, súper alto. Y nos dicen, ¿no? ¿Cuál es el manejo más adecuado? Agregar dosis, aumentar la estatina. En realidad no, porque este paciente está teniendo una hipertrigliceridemia. Entonces, ¿qué nos ayudaría aquí bastante? ¿Recuerdan cuál era el fármaco que nos ayudaba a bajar los triglicéridos? ¿Alguien que Sí, pueda responder? el fibrato. Ajá, los ácidos de fibrato, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué se tendría que hacer? Se tiene que agregar un fibrato, porque este paciente está por una hipertrigliceridemia. O sea, básicamente, tienes que ser rápido a leer la pequeña anamnesis, pero irte, si ya ves que te está hablando de hipertensión, de epidemia, al toque ver, pues, los valores, ¿no? Si tiene la presión controlada, sí, la tiene. Y pues irte rápido a los niveles, ¿no? Para poder responder, porque sí, las preguntas del examen pues son algo largas para no perder tiempo también. ¿Cuántas les vino a ustedes? ¿40 o 20 preguntas? Vienen 40. 40, yo creo. Tiene que ser más rápido. A ver, otro que... Esta de acá. Esa ya la vi. Ya. Ahora terminamos con lo que es hipofunción
Y ya luego vemos lo que es hiperpituitarismo, ¿ya? Ya, ahora vamos a recordar un poquito de lo que fue la introducción del eje hipotálamo-hipófisis. Lo que vamos a ver aquí es la hipofunción de este eje. Veremos el eje, hipopituitarismo, sus causas que nos van a dar esta patología. Y bueno, la clínica. Y al último ya vemos lo que es pubertad tardía. Hay que recordar que la glándula hipoficiaria pues mide 1 centímetro de diámetro, pesa 1 gramo. ¿Dónde está ubicada? En la silla turca, en la base del cráneo. Eh, ¿Por qué está unida, no? O sea, el hipotálamo con la hipófisis por el tallo hipoficiario. Y estas pues se dividen en adenihipófisis y neurohipófisis. A ver, ¿alguien me puede decir qué hormonas están en la neurohipófisis? No creo que sea la hormona de crecimiento, ¿verdad? ¿Esa era en el adeno o era en otro? Adeno, ajá. En la Sí, neu- no. Acuérdese que la neurohipófisis solamente, la neuro es la posterior, solamente Ah, sí, almacena. Ujú. sí, sí Era recuerdo. la oxitocina y la vasopresina. Estas solamente tienen dos, oxitocina y vasopresina. En cambio, la adenohipófisis sí contiene las otras cinco. Aquí. Claro de la que sabe esa clase. Entonces hay que recordar que en la adenohipófisis va a estar la prolactina, la LH, FSH, la GH, la ACTH y la TSH. Estas son las que dan, ¿no? Para que vayan a actuar a los órganos diana. Pero, o sea, ¿cómo empieza todo? Por el hipotálamo. O sea, el hipotálamo nos va a dar las hormonas liberadoras por decir en este caso, si hablamos de hormona liberadora de gonadotropina, esto se ubica en el hipotálamo. ¿Cuáles van a ser? A ver, ya me perdí. ¿Dónde está la casa? Hormona liberadora de gonadotropina, ¿no? Van a ser la FSH y la LH. Esas vienen de la adenihipófisis, ¿no? Por estimulación del hipotálamo. Y estas van a actuar en el desarrollo de las características sexuales, para la creación de óvulos, espermatozoides. Luego viene por decir, si hablamos de la verdad que, de acá, a ver, de la hormona liberadora de tirotropina, esa es la que viene del hipotálamo. Pero si hablamos eso, ya, a ver, hormona liberadora de tirotropina viene del hipotálamo. Esa va a la de hipófisis y la de hipófisis lo que nos va a dar es TSH. Esta TSH va a ir a estimular a la tiroides, ¿no? Para que tenga una secreción de hormonas de tiroides, ¿no? Para que haga posteriormente todo el metabolismo que pueda tener. Luego, la hormona liberadora de adrenocorticotropa, esa viene del hipotálamo, va hacia la adenihipófisis y la adenihipófisis nos va a dar ACTH, que va a ser para el crecimiento de la corteza suprarrenal y secreción de corticoides, ¿no? Cortisol, andrógenos. La hormona liberadora de crecimiento, de la misma manera, viene del hipotálamo, llega a la adenihipófisis, de la adenihipófisis que nos va a dar la hormona de crecimiento. Y esta va a ir a diferentes órganos para el desarrollo de órganos y también de la masa corporal. Ahora, la prolactina también es parte de la estimulación de la TSH, ¿no? Y la prolactina pues viene de la adenihipófisis. ¿Para qué hace la prolactina? Esto se da pues para el desarrollo de la secreción láctea. Si bien es cierto, hay una diferencia, ¿no? En la neurohipófisis está oxitocina, ADH. La oxitocina es para la eyección de leche, pero la prolactina es para la secreción. No se vayan a equivocar. Y la EDH, pues,
ayudan a la reabsorción de agua, ¿no? Como les preguntaba, ¿no? ¿Qué hormonas encontramos en la neurohipófisis? La oxitocina y la EDH, porque estas son producidas en el núcleo supraóptico, pero almacenadas en la neurohipófisis. A ver. Si les preguntara a ver cuál es la hormona precursora, ponerle ese nombre, de la FSH y LH, ¿qué respuesta me darían? Algo de gonadona, no me acuerdo muy bien, era con G. Hormonas Eh, liberadoras de gonadotropinas. Ajá. sí, sí, era gonadotropina, entonces, ahí es. Ujú. Pero si estás entendiendo ese eje o aún te Sí, sí, mareas. no, no, sí, sí, entiendo, entiendo en parte. Ujú. Es algo confuso, pero si ahí lo despacio, detalladamente, sí, sí entra. Pero la cosa también está repasándolo, porque pasa el tiempo y si solamente lo ves una vez, ya se te olvida. Hay que estar revisándolo a cada rato. Porque esto no solo van a ver aquí, también lo van a ver el otro año y el otro año. Y peor si el del internado medicina interna también nos van a tocar esto. Aquí hay un cuadro, eso les comparto también, que son glándula y tejido, hormonas, sus funciones principales y la estructura que tengan, ¿no? Recuerden que les dije que habían tres tipos de estructura de las hormonas. ¿Se acuerdan cuáles eran? A ver, eran tres tipos, ¿no? Tres estructuras. Eran hormonas de proteínas más polipéptidos, las otras eran hechas por esteroides y por último, las que son derivadas de los aminoácidos tirosina. Y en este cuadro van a encontrarlo. Mire, por decir, la que estamos hablando, ¿no? De la adenohipófisis, la hormona de crecimiento, la estimulante de tiroides, la corticotropina, la prolactina, la estimulante del folículo, SH, la LH. Todas estas están hechas por péptidos. Y también les dije que había derivados de aminas, ¿no? Por decir, está el factor inhibidor de la prolactina. Y también les dije que había de esteroides, que en este caso pues la encontramos en la corteza suprarrenal, el cortisol. Son esos tres tipos. Luego les paso la tablita. Ya, entonces ya de fondo de lo que es el hipopituitarismo va a ser el déficit de una o más hormonas de la adenohipófisis o neurohipófisis, o de ambas. Cuando se dice que hay déficit de tres de estas hormonas, ya se denomina panhipopituitarismo. Tal vez la han escuchado ahí en su teoría, panhipopituitarismo. Entonces, ¿cuál va a ser la etiología de este hipopituitarismo? Se va a dar por enfermedades hipofisiarias, pueden ser por masas y tumores, que van a ser cualquier masa que esté asentada en la hipófisis o en la silla turca, que pueda causar daños temporales o permanentes sobre la glándula, ¿no? Sobre el pituitario, por adenomas hipofisiarios, quistes o metástasis, también por una cirugía. A eso también se le podría incluir hasta por una radioterapia. El denominado infarto hipofisiario, al que le dicen síndrome de Sheehan, esto se da por un sangrado postparto. Lo vamos a ver un poquito más. Pero parte de la causa también puede ser por enfermedades hipotalámicas, por masas y tumores, radioterapia, enfermedades de granulomatosas,
También se puede dar por un daño cerebral postraumático o también por causas vasculares, ¿no? Por un ictus isquémico, por una hemorragia o hasta por un aneurisma. Entonces, si hablamos de los adenomas hipofisiarios, es una neoplasia intracraneal más frecuente. El 10% de los tumores primarios vienen del sistema nervioso central y va a tener una clasificación según su tamaño. Van a ser macroadenomas cuando tengan más de 10 milímetros. Este es el que es frecuente en la etiología del hipopituitarismo. Y los microadenomas que van a medir menos de 10 milímetros. Ahora, hay clasificación de tamaño, también según la capacidad de producir las hormonas y también según su benignidad. En funcionantes encontraremos el prolactinoma, que es el más común de estos, entre un 9 a 40%. El que le sigue es la acromegalia, que es de la hormona de crecimiento, luego la enfermedad de Cushing y las tirotropomas. Las no funcionantes, en si hablamos entre funcionantes y no funcionantes, las no funcionantes son las más frecuentes, pero si hablamos de cuál es la más frecuente de las funcionantes, el prolactinoma. Ahora, según su benignidad, la mayoría van a ser benignos. Y el carcinoma hipofisiario es muy raro de encontrarlo. Ahora, parte también de la etiología de la hipofunción hipotálamo-hipófisis es la necrosis pituitaria. Aquí encontramos el síndrome de Sheehan, que esto es un infarto de la hipófisis después de una hemorragia postparto. Es causa frecuente del hipopituitarismo en países de desarrollo, en nuestro país. Esto se da mucho porque durante el embarazo la hipófisis aumenta su tamaño. Entonces, aquí te pueden decir que vino una paciente, ¿no? Que de antecedente tuvo que en parto pues sangró demasiado y esta paciente tiene incapacidad de lactar, de dar de lactar, ¿no? Durante los primeros días o semanas después del parto y que también tiene ausencia de regla tras el parto. Entonces, ya teniendo esta historia, pues podríamos pedir una resonancia y vamos a ver que hay una hipófisis pequeña dentro de la silla turca. Esto por un infarto post hemorragia del posparto. Otra causa es la apoplejía hipofisiaria, que esto es denominado la urgencia endocrinológica, que es por un infarto de la glándula pituitaria, por hemorragia o por isquemia. Su causa frecuente va a ser el adenoma hipofisiario, el macroadenoma. ¿Se acuerdan cuánto tenía que medir para que sea macroadenoma? ¿Alguien, chicos? Arnold, Carmen, Angélica. No me acuerdo. El adenoma se va a dividir, ¿no? Por su tamaño. Macroadenoma tiene que ser más de 10 milímetros y es microadenoma cuando es menos de 10. Entonces, si nos dice que su causa frecuente es por un macroadenoma, es porque este tumor ha crecido ya más de 10 milímetros, ¿no? Y es el más frecuente. Entonces, ¿por qué hay una hemorragia o una isquemia? Es porque es tanto lo que ha crecido que va a comprimir el tallo pituitario. O sea, le va a cortar la circulación, provocando una isquemia. Y esto es una urgencia. Entonces, en la clínica el paciente va a tener cefalea de aparición repentina, va a ser severa e intensa, va a tener vómitos, diplopía, pérdida del conocimiento. También puede cursar con un déficit de todas las hormonas hipofisiarias, el PAN hipopituitario. Y a esto puede llegar a una crisis suprarrenal, que es la más grave, porque va a haber un déficit de ACTH. Este es el que controla también nuestra presión arterial. Entonces, si hay una hipofunción, puede llegar hasta una hipotensión severa, ¿no?
Entonces, lo que va a necesitar en primer lugar va a ser un reemplazo de la hormona hidrocortisona, ¿no? De esta hormona y lo hacemos con qué? Con hidrocortisona. O sea, actuamos rápido. Definitivamente tenemos que, lo primero que hay que hacer es el reemplazo hormonal con hidrocortisona. En la silla turca vacía, esta va a estar agrandada y no va a estar totalmente llena de tejido hipoficiario. Aquí la podemos ver. Mm, realmente no, estos pacientes no presentan mucha clínica, pero en algunos casos llegan con cefalea y se le puede ver así porque también está como comprimida por el líquido cefalorraquídeo y o sea, se ve como que si estuviese vacía. En la clínica, en la adolescencia, ¿cómo se presentará, no, esta hipofunción? Pues en mujeres habrá un retraso puberal, una menorrea primaria, la ausencia del desarrollo mamario. En los varones va a haber una disminución del volumen testicular, un retraso del cierre epificiario. Cuando ya son adultos, en las mujeres se va a presentar una oligoamenorrea, un hipoestrogenismo, va a tener sequedad vaginal, caída del vello axilar, tanto el vello axilar como el púbico, porque puede tener también un déficit de ACTH. Y en varones va a haber una disminución de la libido e impotencia. También va a presentar caída del vello corporal, disminución eh, del ritmo. También va a haber una disminución de la consistencia testicular, ¿no? Una azoospermia y también pueden tener una ginecomastia. Si encontramos un déficit de la hormona de crecimiento, en los niños, pues, ¿cómo los veremos? Con talla baja, disminución de la velocidad de crecimiento, el retraso de la dentición, van a tener unas fases características. En el adulto, ¿qué va a tener por un déficit de hormona de crecimiento? Astenia, alteraciones del sueño, disminución de la masa magra y masa ósea, aumento de esta masa grasa, sobre todo visceral en el abdomen, y también una alteración en el perfil metabólico. Ahora, para diagnosticar, pues hay que evaluar, ¿no? Cada eje. Hay que hacer una toma de las hormonas. ¿Y cuál es la secuencia clásica del déficit hormonal en esta hipofunción? Lo primero ¿cómo se presenta? Va a haber una pérdida precoz de la hormona de crecimiento junto a las gonadotropinas. Luego le sigue un déficit de TSH y por último el ACTH. Pero ahora, en esta secuencia clásica del déficit hormonal, para su tratamiento es al revés. ¿Cuál es el orden que sale de la terapéutica aquí? Lo primero que se trata es adrenocortical, luego tiroideo, gonadotropo y somatotropo. Si se dan cuenta es al revés, ¿no? Si comienza con la GH y gonadotropinas, se trata al último. En la clínica se presentaba al final el déficit de ACTH, pero en la terapéutica lo primero que se hace es, la terapéutica es adrenocortical. O sea, es al revés, pero acuérdense la secuencia clásica del déficit hormonal. Entonces, el objetivo va a ser reponer hormonas del órgano diana, tratamiento de hormonas hipoficiarias, solo para inducción de fertilidad y en déficit de GH, de hormona de crecimiento. Pero lo que sí, acá a ver, lo que sí tenemos que hacer lo primero es hacer el cambio precoz de la hidrocortisona, ¿no? Si esto era el último, pues lo primero que hacemos es darle hidrocortisona. ¿Cuál va a ser la dosis habitual? De 15 a 20 miligramos por día en 2 a 3 dosis. Hay que monitorizarlo. También la alternativa tenemos a la prednisona de 5 miligramos, que es una tableta mañana y media tableta en la tarde. Luego de la adrenocortical, vemos el tiroideo, el tirotropo. Aquí se le va a dar levotiroxina
una dosis de 75 a 150 microgramos por día. Y posterior a esto, como les decía, adrenocortical primero, luego tirotropo, y ya por tercero vemos el gonadotropo. Entonces veremos aquí, ¿no? Comenzamos con el hidrocortisona, luego levotiroxina y ya luego con el eje gonadotropo, que aquí va a estar tanto para varones y para mujeres. En el varón vamos a usar testosterona intramuscular, que es el undacanoato de testosterona de 1000 miligramos cada 10 a 14 semanas. En las mujeres lo que vamos a usar son estrógenos, en este caso orales. Podemos usar lo que es el valerato de estradiol de 1 a 2 miligramos por día. Y ahora también, ya finalizando esto, pues vemos la hormona de crecimiento, que se le puede dar en una dosis de inicio de 0,2 a 0,4 miligramos por día. Y de mantenimiento ya les damos de 0,2 a 1 miligramo por día. En realidad, yo no creo que pregunten mucho dosis, pero sí la secuencia clásica que pueda tener este déficit de la hipofunción, hipotálamo hipófisis, y también, o sea, cómo actúas, ¿no? El tratamiento, la secuencia que debe seguir. Así que no se torturen mucho aprendiendo exactamente la dosis exacta. Tal vez por ahí que les va a preguntar, ¿no? Porque acá en el Perú usamos prednisona de 5 miligramos. Ahora, por último, en este tema, pues, la talla baja. Este puede ser primario o secundario. Primario porque pueden tener anomalías genéticas. Se presenta pues en el síndrome de Turner, Down, Nuna, y este evita el desarrollo hormonal en varias partes del cuerpo. El Prader-Willi también se presenta aquí, es parte de la anomalía genética, y también el de retardo de crecimiento intrauterino. En cambio, en secundario, esto ya puede ser por una alteración nutricional, por una mala absorción, una anorexia nerviosa o por falta de alimentos. Y esto también puede ser por una enfermedad crónica. Puede ser intestinales, cardiovasculares, renales, hematológicas, pulmonares y también por tumores. Si vemos que hay una deficiencia de la hormona de crecimiento, esta puede ser aislada idiopática. El paciente puede estar con talla corta, va a tener fases características, se le va a ver edematizado. El peso y talla al nacimiento va a ser normal. Puede tener también una hipoglicemia al nacimiento. Su velocidad de crecimiento va a ser menor a 4 centímetros por año, cuando debería estar creciendo de 4 a 6 centímetros por año. Va a tener una obesidad troncal y también está asociada a un micropene. El retardo puberal, en este caso, cuando el comienzo de la pubertad se produce en una edad cronológica posterior a la medida de edad, esto es después de los 16 años, generalmente va persistiendo el crecimiento hasta las formas más graves, que puede llegar hasta los 20 a 22 años. Un retraso del desarrollo sexual que sea más allá de los 18 años, tanto en niños como en niñas, y va a ser muy sugestivo a que haya un déficit de la GnRH. Y esto es más frecuente en los varones. Entonces, acá vemos la pubertad tardía, ¿no? ¿Cuáles van a ser los factores relacionados con el inicio de la pubertad? Van a haber tres. Van a ser los esenciales, que van a ser genéticos y la normalidad cromosómica. Los moduladores van a ser, pues, que hay un buen funcionamiento de la pituitaria, adrenal, tiroidea y pineal, o también por la ausencia de una enfermedad crónica. A esto se le añade el peso crítico y la grasa corporal. Ahora, también a esto está asociado factores como socioeconómicos ambientales, que es la nutrición, el estrés, la altura, la luz y el clima, donde se esté desarrollando este niño, ¿no? Ahora, si vemos en la escala alterna de las niñas, ¿cuándo es el inicio de la pubertad? Cuando la niña, bueno, la mujer esté en un estadio 2.
En Turner 2 ya podemos decir que está en un inicio de pubertad. Cuando el botón mamario, vello púbico no está rizado, está escaso, y también en labios mayores, ¿no? Prácticamente cuando aparece el botón mamario. Ahora, a esto también se le añade lo que es el hipogonadismo hipergonadotrófico. Este va a ser primario porque va a ser por causa de genética, de síndrome de Turner, el Klinefelter, o por una anorquídea. También puede ser por una insuficiencia gonadal, por una quimioterapia, o porque el paciente también tuvo radioterapia o algún trauma, una cirugía, infecciones. Y va a ser hipogonadotrópico cuando este tenga niveles bajos de GNRH, ¿no? A este se denomina secundario. Esto está asociado en síndrome de Kallmann. El Kallmann está muy. Sus características es que tenga anosmia, hiposmia, agenesia renal, paladar hendido y con el labio leporino. También el otro síndrome es el Prader-Willi, que está asociado. El Prader-Willi tiene características de obesidad, también tiene hipotonía, dismorfia facial y talla baja. Y el otro síndrome que también se asocia es el Gaucher, sus características es que tenga hepatomegalia, esplenomegalia y una crisis de dolor óseo. El tratamiento en sí para el retardo de la constitución del crecimiento se le tiene que dar enantato de testosterona de depósitos de 50 miligramos al mes, esto es intramuscular, y se le da a partir de los 14 años. El etinilestradiol en una dosis de 2,5 a 5 microgramos por día o también de 0,3 miligramos por día de estrógenos conjugados, pero esto se le da a partir de los 13 años por 6 meses y luego se le pide estar controles, ¿no? Revaluando. A ver, vamos a ver si hay una pregunta. Acá está. A ver, si están ahí, ¿no, chicos? Para leer esto. Sí, Creo que Arnold y Carmen se fueron. Ya hay que seguir. A ver, aquí nos dice, una mujer de 30 años acude a consulta por presentar amenorrea, cefalea, problemas en la visión periférica. Al examen físico encuentra dedos de manos y pies anchos, hemianopsia bitemporal. Entre sus exámenes encontramos prolactina en 32, que es más del valor normal, el hormona de crecimiento, cortisol está en 3, rango normal, el TSH está en 2,4, el T4 libre en un rango bajo. Ahora el TSH cuando está en 2,4 está en rango normal. Se realiza resonancia y se muestra un adenoma hipofisario de 2 centímetros en contacto con el quiasma óptico. ¿Cuál es el tratamiento que se debe indicar a este paciente? A ver, de por sí ya está teniendo pues eh, clínica de todo, ¿no? Tiene amenorrea, cefalea, problemas de la visión, parece que es porque dice que el adenoma que le han encontrado está en contacto con el quiasma óptico, pero ya tiene pues tanto la prolactina, el TSH, el T4 libre, el cortisol, ¿en cuánto dice que está cortisol? En 3, ¿sabes? Tiene problemas de cortisol, está bajo. O sea, ya con todos estos valores de las hormonas están alteradas todas. Y entonces ya con esto podemos decir que pues tiene una hipofunción hipotálamo hipófisis. Y nos dice cuál es el tratamiento que se debe indicar en este paciente. ¿Recuerdan cuál les dije que era la clínica, la secuencia que tenía? ¿Cómo afectaba primero?
Sí, sí, recuerdo que el último era, ay, eran tres. Ay, mi memoria. Mm. No te preocupes, Cali. Sí, había una hora y luego pasaba para el revés. Ay, sí, eso era. Ujú. Primero es pérdida precoz de hormona de crecimiento, gonadotropinas, luego viene el déficit de TSH y por último el déficit de ACTH, en este caso pues el cortisol, ¿no? Y acá el tratamiento, el al revés, ¿qué es lo primero que hacemos? Restaurar adrenocortical, luego tiroideo y ya luego el gonadotropo y somatotropo, ¿no? Entonces, aquí queríamos saber, iniciar tratamiento con cabergolina, programarse resección transfenoidal de adenoma. Es un adenoma hipofisario de 2 centímetros. Si te dice que si es 2 centímetros, ¿ya sería un macroadenoma o microadenoma? Debería ser un macro, ¿verdad? Porque recuerdo que dijiste que macro no tenía que pasar de los 10 milímetros y micro tenía Ajá, que ser menos de 10 milímetros, ¿verdad? ajá, sería un macro. Pero en este caso, el cabergolina se usa para prolactinemia, para los macros, pero no, porque ese paciente ya tiene clínica de todo. No, no podría solamente atacar a eso, ¿no? Decir que le voy a sacar ese tumor y ya, no. Radioterapia preoperatoria, luego cirugía transafenoidal, no. Iniciar terapia de reemplazo con corticoides, tras lo cual se realizará resección transafenoidal del adenoma hipoficiario. Claro, ¿cuál es lo que primero tú tienes que estar alerta y actuar precozmente? ¿Te acuerdas al revés de la flecha cómo era? ¿Qué tenías, con qué iniciabas? Con adrenocortico, ACTH, recuerdo. Ajá, y el STH es pues darle corticoides, ¿no? Ajá, sí. El hidrocortisona o el alternativa, ¿no? Prednisona. En este caso, mira, acá dice iniciar terapia de reemplazo con corticoides. Ya, eso está bien. Luego se podría hacer la resección. A ver, otra era indicar resección transfenoidal. No, no te dice. Iniciar terapia de reemplazo con corticoides, luego levotiroxina y luego, claro, está bien. Pero, ¿la secuencia cuál era? Claro, era Primero, ACTH, luego era para más que todo para la tiroides, debe ser la levotiroxina, sí. ajá, Y por último era la gonadotropina y somatotropa, ¿verdad? exacto. Sí, ya ves que te conoces el. Ajá, entonces Sí. sería ese. Iniciar terapia de reemplazo de corticoides, ya luego levotiroxina y ya por último pensamos en la cirugía, ¿no? Porque recuerdas que nos podría dar una crisis endocrinológica, o sea, si afectaba la CTH por una hipotensión. Es por eso que debemos precozmente actuar y darle el reemplazo de corticoides, ¿no? Pero está bien, ya con esa pregunta se te queda ya el tema. A ver, otra. A ver, acá dice, paciente mujer de 32 años que acude con el diagnóstico presuntivo de síndrome de Sheehan. ¿Qué dato de historia clínica es fundamental para considerar este diagnóstico? A ver, amenorrea primaria, no. Agalactía, o sea, que no tiene leche para lactar. Proboscitopenia, hiperpigmentación, silla turca vacía, no. Síndrome de Sheehan era parte de la causa de la hipofunción, ¿no? De hipopituitarismo. El síndrome de Sheehan se daba porque había un infarto postparto, ¿no? Por abundante sangrado, hemorragia. Entonces, parte de la clínica, ¿recuerdan que les dije cómo venía la paciente? Parte de su clínica, la historia de por sí ya tiene que es hemorragia postparto grave, pero en la clínica pues es incapacidad de dar de lactar durante los primeros días o semana después del parto.
Entonces, en la pregunta nos dicen, ¿no? ¿Cuál vendría a ser, cuál es la clínica fundamental? Sería la agalactía, o sea, la dificultad que tiene de dar de lactar. Ya, pues. Uy. A ver, acá hay otro. Paciente de sexo femenino de 38 años llega a la consulta por presentar desde hace un año cansancio, baja de peso, intolerancia al frío, sueño aumentado. Refiere como antecedentes que después de su último hijo, 8 años, 8 años antes, presenta caída del vello pubiano, con disminución de la libido, no dio de lactar a su último niño, ni presentó menstruación desde esa fecha. Su diagnóstico es que se trata de un panhipopituitarismo. Claro, ella tiene más de las tres hormonas en déficit, por eso es que ya se denomina panhipopituitarismo. Dice por un síndrome de Sheehan. ¿Cuál es el tratamiento que iniciarías? A ver, antes de iniciar tratamiento, ¿pediría una densitometría ósea? No. ¿Le haría sulfato de hidro? No, esto no tiene. ¿Le daría solo levotiroxina hasta llegar a una dosis? A ver, si seguimos la secuencia del tratamiento que vimos por la secuencia de la clínica, ¿qué es lo que haría? Sería lo de corticoides, luego seguiría para la tirotropina y, o sea, la levotiroxina y de ahí seguiría con para tratar la gonadotropina y las somatotropas, más o menos será algo así. Ajá. Entonces, en las gonadotropinas está incluido lo que es estrógenos y progestágenos, Ajá. porque aquí no tiene clínica de ACTH. Es por eso que solamente nos dan esto, mira. Ah, no, sí está, sí está, sí está, me estoy confundiendo. Hay clínica de todo, sí. Claro, por eso te dice panhipotiroidismo. Entonces, a ver, ¿cuál sería la clave para ti? Mm, La última sería porque la prednisona es corticoides, luego la levotiroxina va para ahí, los estrógenos y progestógenos, esta sería la última. Ajá. O, bueno, no veo otra más, no, no. Sí, está bien. Primero prednisona, corticoides, luego ya le das lo que es tiroides, levotiroxina, y ya luego ves, ¿no? Las gonadotropinas, estrógeno y progestágeno. Está bien, ya se te quedó ya. Ay, creo que no me encontré, este es el menorrea. Ese, ups. Ya está bien. ¿Están todos ahí? Ah, Carmen, Arnold, ¿están ahí? Voy a pasar el post-test y eso va a ser parte de la asistencia. Creo que no está. Ya, Angélica, tú misma eres. ¿Lo puedes escanear o te paso el link? Puedo escanearlo, no ningún problema. Ya está bien.